a hablar sobre Cuadernillo ucraniano y ruso. Está escrita por Igor Tuveri y se divide en dos partes: Cuadernillo ucraniano y los cuadernillos rusos. Cada uno está dividido también en otros cuadernos que podemos dividir como segmentos o capítulos, que son reportajes, vivencias o charlas que ha tenido con los personajes que aparecen en la historia o que también ha obtenido investigando por su cuenta. Cabe decir que Igor Tuveri es un periodista italiano y que la novela está basada en hechos reales. Esta novela tiene un carácter informativo y también un poco enseñarnos cómo la guerra es muy dura y la gente no la ve tanto como así. Y también podemos ver suena gracioso, pero en algunas partes del libro podemos ver cómo cosas que están pasando ahora se ven en el libro, que el libro, por cierto, está escrito en 2010. Entonces, nos vemos un poco como que la historia se va repitiendo. Y el libro nos enseña eso, que para no repetir la historia tenemos que conocer nuestro pasado. Entonces, es ahí el objetivo de la novela. En los cuadernos ucranianos diferenciamos varias partes y en la primera hay una pequeña introducción. En esa introducción se basa en las vivencias del propio autor mientras ha estado en Ucrania, y también hay una viñeta en la que se ve un ruso borracho y este dice que algún día Rusia invadirá a Ucrania. Suena un poco gracioso porque es lo que está sucediendo ahora mismo en la actualidad. Luego también podemos diferenciar otras varias partes y dos historias muy importantes: la historia de Serafina Andreyevna y Nikolai Vasilievich. Serafina Andreyevna cuenta principalmente su infancia y cómo era la época justo después de la salida de Ucrania, en la que cuenta todas las épocas que hubo de hambre y las medidas que se tomaban para sobrevivir. La historia cuenta bastantes cosas que remueven las tripas y te hace replantear sobre la utilidad de una guerra. ¿Cuál es el motivo de por qué? Y luego la historia de Nikolai Vasilievich cuenta su vida después de la salida también de Ucrania, valga la redundancia. Este ya era adulto, pero cuenta que su vida justo después empezó a ir en decadencia. Siempre estaba trabajando en el campo y obtenía muy poco dinero. Luego, en los cuadernos rusos, retoman estas dos historias y cuentan un desenlace. Luego también en los cuadernos ucranianos se cuenta una breve historia sobre el accidente de Chernóbil y también un poco sobre los mandatarios de la Unión Soviética. Cuentan los métodos que tenían para hacer que toda Rusia, todo lo que contamos ahora como Rusia y los países vecinos, como Moldavia, Bielorrusia, Estonia, Letonia, sean parte también de la Unión Soviética. Algunos métodos eran más sangrientos o más dolorosos, más violentos que otros. Y tiene partes en las que las viñetas son excesivamente gráficas y pueden revolver un poco las tripas. Sobre el cuaderno ucraniano cuenta no mucho más, pero también cabe decir que las historias de Serafina Andreyevna y Nikolai Vasilievich son sacadas de una charla que tuvo con ellos dos, el autor, y luego las demás son sacadas de fragmentos periodísticos o de propios reportajes que se hicieron en otra época. Luego, continuando con los cuadernos rusos, se divide también en varios capítulos, pero este no va a otro salto temporal. Este cuenta sobre la guerra de Chechenia. Aquí trata la historia de Serafina Andreyevna, Nikolai Vasilievich en el desenlace de sus vidas. Luego también una periodista que al principio lo que busca es relatar o exponer todo lo que se forma en la guerra de Chechenia y que Rusia no cuenta. También cuenta un poco sobre el ascenso de Putin al poder y también la historia de un soldado que cuenta cómo la gente que iba de visita a prisioneros de guerra o para pedir un rescate eran
torturadas, violadas o maltratadas por el mero hecho de los soldados rusos de maltrato a cualquiera que no sea de su país. La historia de Serafina Andreyevna continúa justo después de que ella se haga adulta y cuenta cómo, debido a una enfermedad, acaba con su vida. Y luego Nikolai Vasilievich cuenta desde que enfermó y cómo se empieza a recuperar. Este va continuando su vida y sigue trabajando, pero llega un momento en el que, debido a una lesión, este queda en cama y acaba falleciendo plácidamente mientras dormía. Luego, la reportera que intentaba exponer la guerra de Chechenia acaba siendo eliminada por saber demasiado. Este fragmento o esta parte o este cuaderno ruso es más violento o más difícil de leer para gente sensible que el primero, debido a que hay varias partes que son excesivamente gráficas. En conclusión, este libro es entretenido, fácil de leer, ya que es un cómic, y me ha gustado mucho. Es cierto que a veces la novela tiene partes en las que se siente cierta incomodidad, o por lo menos yo he sentido eso, ya que lo que se decía era demasiado duro o demasiado explícito, y junto a la viñeta lo empeoraba en cierto modo. Luego, después de leer este libro, me acabé teniendo una pequeña reflexión sobre la guerra en general, y también te hace ver de manera diferente lo que es Rusia y Ucrania. Ves un poco como diciendo, en esto pasó esto, ya tiene cierta más, manejan más historia o más cultura sobre ambos países. Y luego también con lo que está sucediendo ahora entre Ucrania y Rusia, acabé viendo de manera distinta o ligeramente diferente la guerra entre ambos y lo que ya llevan queriendo desde hace varios años. Porque al parecer, después de leer el libro, como se decía en la primera parte, un personaje decía que en algún momento Rusia, perdón, invadiría Ucrania. Y ahora que está sucediendo, pues es gracioso, pero a la vez es como, ostras, ahora entiendes el motivo por el que pasa eso, o por el que ha sucedido la invasión. También he de recalcar la buena manera en la que están hechas las ilustraciones y cómo de organizadas están y divididas están las viñetas. Hace que no te pierdas entre viñeta y viñeta, sino que intuitivamente sabes cuál va después. Entonces, ayuda mucho el que una viñeta o un cómic esté bien organizado.